Buenas tardes, queridos espectadores. Yo soy Irene y estoy retransmitiendo ahora mismo desde el Museo Casa Botines, que se encuentra en León, para acompañarles a lo largo de una exposición que ha dedicado el museo a la Divina Comedia de Dante. Lo primero, decir que esta exposición ha sido una iniciativa del comisario del museo, Carlos Varela, y del profesor universitario César García Álvarez, que aparte va a ser una exposición itinerante que podrán ver en distintas ciudades de Castilla y León. ¿Por qué decidimos desde el museo realizar una exposición dedicada a la Divina Comedia? Bueno, no solo por tratarse de una de las obras capitales de la literatura universal, sino por una de las piezas más interesantes que se encuentra dentro de la colección de nuestro museo. Un conjunto de grabados que realizó Salvador Dalí para ilustrar la Divina Comedia, de los cuales además no hay muchas reproducciones repartidas por museos españoles y por lo tanto queremos dar a conocer estas piezas y también esta obra, su autor y cómo se ha representado artísticamente a lo largo del tiempo. Bueno, comenzamos por lo tanto aquí este recorrido y lo primero es hablar del autor, de Dante Alighieri, personaje que nace en 1265, por lo tanto nos encontramos en el siglo XIII, y muere en 1321. Hoy en día no sabemos muy bien de qué causa, según algunos de malaria, una de las muchas epidemias y enfermedades que asolaba en este momento. Curiosamente, a pesar de la relevancia que tiene hoy Dante, es uno de esos personajes de los cuales tampoco conocemos excesivos datos sobre su biografía. Sí que sabemos, eso sí, que nace en Florencia, ciudad a la que va a estar ligado durante toda su vida, y que aparte de esto procede de una familia acomodada, de negociantes y banqueros italianos, de los muchos que poblaban en este momento las ciudades. Esto le va a permitir tener una vida holgada y dedicarse a lo que a él le gustaba, que van a ser sobre todo los estudios de lingüística y también la creación literaria. A este nivel, a Dante también le conocemos por ser hoy en día un puente de transición entre dos etapas. Todo el pensamiento medieval anterior y esa nueva etapa que se va a considerar como el Renacimiento. Sin embargo, estos son etiquetas que ponemos la mayor parte de veces a posteriori. Realmente personajes como Dante no eran conscientes de estar pasando de una época a otra. Pero sí que es verdad que en este momento tanto él como otros escritores, tenemos por ejemplo el caso de Petrarca, de Boccaccio, van a recoger todo lo que era el pensamiento anterior y van a ir introduciendo tanto temáticas como recursos que nos reflejan ya una nueva concepción. De hecho, cuando hablamos de Renacimiento, solemos relacionarlo más bien con la pintura, la escultura, la arquitectura, pero es un movimiento que comienza en la literatura y que luego ya va a influenciar el resto de artes, por ejemplo, la última de ellas, la música. Y también que comienza en este territorio italiano y a partir de aquí ya pues, va a llegar por influencia al resto de países europeos. Y bueno, esta especie, como digo, de transición o de enlace, no solo lo vamos a ver en la Divina Comedia, sino en otras pequeñas obritas que escribió Dante donde se reflejan estos conceptos. De hecho, bueno, a Dante no se le conoce por ser un escritor muy prolífico. Es uno de estos autores que dejó sobre todo una obra capital que legó a la historia, pero luego sí que es verdad que ha ido escribiendo otra serie de obras hoy en día más desconocidas, más pequeñas, pero que nos reflejan muy bien estas características. Y bueno, ¿qué cambios va a introducir Dante a través de ellas? Pues cambios en dos niveles. El primero de ellos, como digo, en los estudios lingüísticos. En primer lugar, Dante va a ser uno de los grandes renovadores de la lengua latina, la lengua propia de la antigüedad clásica que al llegar la Edad Media coge la teología y la Iglesia como la lengua oficial, en la que se escribían todas las obras serias. Dante lo que va a hacer con el latín es sobre todo restarle esas contaminaciones, por así llamarlo, de la etapa medieval y va a volver a las métricas y las estructuras que se utilizaban en la antigüedad. Pero aparte de esto, y esto es todavía más relevante, no solo va a defender la lengua latina, sino las que hasta entonces se llamaron lenguas vernáculas o las lenguas populares, entendidas como las lenguas vulgares porque eran las que hablaba el común de la población. Hasta entonces se pensaba que con estas lenguas no se podía hacer literatura seria y sin embargo Dante y sus contemporáneos
van a defender que efectivamente con ellas se pueden escribir obras de gran calidad y que aparte tienen que recuperarse y difundirse. Y sobre todo, en el caso de Dante, la lengua toscana, que era la que se hablaba popularmente en el territorio florentino. Esto lo va a defender en obras como la vulgar elocuencia, y aquí ya con el título nos está diciendo todo, o en obras como el banquete, de donde toma el título en este caso de los modelos platónicos. Pero no solo se va a producir un cambio lingüístico con Dante, sino también un cambio dentro de las temáticas literarias. Esto lo podemos ver en otra de sus obras, quizás la más conocida después de la Divina Comedia, que va a ser La vida nueva, de nuevo con este título tan sugerente, donde Dante va a introducir a nivel literario el tema del amor cortés. Es decir, hasta entonces en la literatura el tema principal había sido la teología, Dios, y sin embargo en este momento ya estamos dedicando, como es en este caso, un poemario al amor profano, al amor terrenal, que en este caso proyecta Dante en Beatriz, como luego Petrarca lo va a hacer con el caso de Laura, y donde también en cierto sentido estos autores están cogiendo las estructuras y los sistemas que anteriormente se utilizaban para toda la literatura poética dedicada a la Virgen María, de nuevo como ese ejemplo de las amadas puras inalcanzables. Sin embargo, en otras obras de Dante, como va a ser por ejemplo su tratado sobre la monarquía, el autor defiende una monarquía única, universal, que se base en la figura de Dios. Por lo tanto, aquí podemos ver también cómo sigue recogiendo algunos tópicos propios del pensamiento anterior. Y otro de los datos biográficos que más se conoce de Dante es lo que los comisarios de la exposición han titulado aquí como sus dos amores. Y el primero de ellos lo va a sentir Dante por una ciudad, la ciudad de Florencia, donde, como dije, nació, a la que además estuvo ligado, pero en la que también va a protagonizar un hecho traumático. A nivel de contexto histórico, en este momento se está produciendo el enfrentamiento entre los güelfos y los gibelinos, es decir, entre el poder del emperador del Sacro Imperio y el poder del papado. Y Dante se va a posicionar como un güelfo blanco, precisamente por esa mentalidad que mencionaba anteriormente, es decir, un defensor de que el auténtico poder lo tiene que tener el Papa. El Papa, además, en este momento es la cabeza de la ciudad de Roma, enemiga tradicional de Florencia por el control y el dominio de las zonas italianas. Esto va a provocar que Dante sea considerado un traidor y, por lo tanto, exiliado de la ciudad. Y precisamente en esta tristeza, en esta añoranza que siente por Florencia, es donde decide escribir la Divina Comedia, que entre otras cosas es un retrato de la Florencia de su tiempo, de la sociedad, de los personajes que la pueblan, y esto le da a la Divina Comedia una dimensión que a veces se suele obviar o no se suele analizar, parece secundaria dentro de estas grandes obras de la literatura, y es una fuerte dimensión política, ya que tenemos que Dante, en cierto sentido, a través de la Divina Comedia, lo que está dejando claro es quiénes son sus amigos y por lo tanto están más cerca del paraíso, y también quiénes son sus enemigos y deben de pudrirse en las calderas del infierno. Aparte de esto, el otro gran amor de Dante, también mucho más conocido, va a ser el que sintió por Beatriz. Y si mencioné antes que de Dante tenemos realmente muy pocos datos sobre su biografía, sobre su historia, de Beatriz tenemos todavía menos. De hecho, hoy en día, actuales estudios indican que seguramente Beatriz no existió, que se trató más bien pues, de un recurso o una metáfora literaria que utiliza Dante para referirse al amor puro o al amor perfecto. Igual que mencionaba antes en el caso de Petrarca, esa figura de Laura. Porque la historia de Dante y de Beatriz lo que hace es reproducir toda una serie de tópicos que se venían manejando ya en toda la literatura anterior y que después se seguirán reproduciendo. Por ejemplo, cuando habla William Shakespeare del caso de Romeo y Julieta, se siguen barajando historias muy parecidas. Pero bueno, por otro lado, hay otras corrientes que lo que han intentado es probar la veracidad histórica y la existencia de Beatriz. Esto surge sobre todo en el siglo XIX con los movimientos de arte simbolista que van a intentar recuperar a todos estos personajes de la Edad Media y del Renacimiento, pero también para intentar incrementar un poco su mito o su leyenda. Por ejemplo, nos encontramos que dentro de los núcleos prerrafaelitas comienza
a representarse cuadros donde aparece esa figura de Beatriz. Pero incluso, y esto es muy propio de la mentalidad del siglo XIX, aparecen retratos falsos de la dama que intentaban imitar el estilo renacentista como si fueran de la época para probar esa existencia. Actualmente se hacen estudios más serios que intentan rastrear ese personaje histórico de Beatriz. Y hoy en día se la identifica con la dama Beatriz Portinari. Realmente fue una noble segundona de la época, que no ha tenido ninguna trascendencia histórica, ni siquiera conservamos retratos artísticos de ella, pero que sí que contextualmente, digamos que coincidió con la época de Dante y pudo tratarse de ella. En todo caso, ¿qué nos cuenta Dante de esta historia de amor de Beatriz? Como he dicho, una historia con toda una serie de lugares comunes. Dante y Beatriz se conocen de niños, cuando tienen 8 y 9 años en una fiesta de nobles florentinos. Rápidamente surge el amor y esta historia se queda desde ese momento en el corazón del poeta. Sin embargo, por esa idea de la amada inalcanzable, están condenados a que sus vidas discurran separados. De hecho, tenemos que Beatriz se va a casar con otro hombre, además va a morir muy joven, no vuelve a ver a Dante, pero, y esto es también más desconocido, Dante también se casó, va a tener un hijo, va a desarrollar su propia vida, pero a lo largo de la Divina Comedia va a intentar recuperar ese amor que él relaciona con la niñez y por lo tanto con la inocencia y con esa pureza verdadera de la juventud. Si de Dante, como he dicho, tenemos pocos datos documentales, biográficos, ¿qué hay de su imagen artística? Pues en este caso Dante se ha convertido en un icono que rápidamente reconocemos y que además ha variado muy poco a lo largo de la historia, porque si de otros pensadores o grandes personajes nos encontramos representaciones diferentes, a Dante rápidamente lo asociamos. Con esta imagen que además en cierto sentido es un poco, o vuelve a ser la imagen prototípica del poeta o del gran intelectual. Un hombre delgado, con el rostro enjuto, la nariz, como podemos ver aquí, aguileña, casi siempre representado de perfil, intentando aludir a los emblemas, al mundo de la numismática, de las monedas. Además, vestido con este traje rojo que lo identifica como un personaje de riqueza, de buena posición en este momento, y también con el gorro típico florentino que solía asociarse con los intelectuales y con los poetas. Y sobre todo también con la corona de laureles, que lo relaciona con la gloria de los grandes pensadores de la antigüedad. Así lo representaron sus contemporáneos como Giotto en una de las primeras apariciones artísticas que se identifica hoy en día de la figura de Dante. Pero después esto prosiguió a lo largo del Renacimiento. Aquí tenemos en la Catedral de Orvieto una de las representaciones más conocidas realizada por Luca Signorelli, donde ya aparece con la corona de laureles, también retratado entre sus libros como gran intelectual. Después Rafael lo representa de forma parecida en el Monte Parnaso con los grandes pensadores. Y después, en el siglo XIX, la misma representación es recogida, aquí tenemos por ejemplo por Delacroix, por Gustave Doré, e incluso autores que pueden considerarse más rupturistas siguieron siendo bastante tradicionales a la hora de reflejar a Dante. Por ejemplo, William Blake, que aunque le intenta quitar algunos elementos característicos, sigue reproduciendo la túnica roja, y el más, digamos, vanguardista o arriesgado de todos ellos, Salvador Dalí, tenemos que le reproduce de una forma muy similar. De hecho, esta imagen de Dante ha aprendido tanto dentro de las mentalidades que después ha sido utilizada para representar con estos elementos a otros personajes importantes e intentar dignificarles de esta manera y relacionarlos con la figura del poeta. Y una vez presentado a Dante, vamos a adentrarnos en su obra principal, en lo que él denominó como esa selva oscura a través de la cual emprende su largo camino, que va a ser la Divina Comedia. Y así le tenemos retratado aquí en este grabado de Salvador Dalí, donde vemos cómo entra en esa especie de bosque a partir del cual va a desarrollar todo su mundo. Porque, como mencioné anteriormente, Dante es uno de esos autores que ha pasado a la historia, sobre todo por una gran obra capital. Bueno, ¿qué generalidades cabe decir para presentar un poco la Divina Comedia? Pues en primer lugar, hablar de su título, que a pesar de que parece bastante sencillo, simplemente 2 palabras, también guarda sus peculiaridades.
Entre ellas, Dante en un principio va a titular a la obra simplemente La Comedia. Ese adjetivo de divina se coloca en su momento por parte de Boccaccio, que a la hora de referirse a la obra de Dante le consideraba uno de esos poetas inspirados por Dios, que escribía guiado por la divinidad, y por ello, a la hora de aludir a su obra en el Renacimiento siempre se decía la divina obra escrita por Dante, y de ahí ese título hasta nuestros días de Divina Comedia. En el caso de comedia, también es una palabra que choca o sorprende, si tenemos en cuenta que estamos hablando de una obra que nos habla de torturas infernales, castigos, monstruos, pecados. ¿Por qué Dante decide asociarla con una comedia que relacionamos con la risa, con lo jocoso? Porque Dante interpreta que después de ese mundo imperfecto que es la humanidad, los espíritus auténticos llegan el premio final, que va a ser el paraíso, por lo tanto la felicidad suprema, donde todo es bueno, todo es perfecto y la vida se acaba convirtiendo en una comedia. De hecho, en relación con esto, a los autores del momento, a los humanistas, les gustaba dejar siempre en sus obras toda una serie de enigmas, también de secretos, de misterios, y Dante, como veremos después, dividió la Divina Comedia en tres partes: el infierno y el purgatorio, y finalmente, como digo, el paraíso. Curiosamente, escondió esos últimos cantos del paraíso dentro de las paredes de su casa, para que a su muerte alguna especie de espíritu elegido encontrara esa recompensa final, y lo que se difundiría sería, por lo tanto, ese mundo de los pecados del infierno y del purgatorio. ¿Qué ocurrió? Que ya desde el inicio esos últimos cantos los encuentra su hijo tras la pared, y a partir de aquí la obra se difunde completa. ¿Y qué nos va a contar la Divina Comedia a nivel general? Pues bueno, como digo, Dante va a emprender un largo viaje a través del cual se encuentra con toda una serie de personajes. Personajes procedentes, la mayor parte de ellos, de la Florencia de su tiempo, pero también personajes históricos, grandes literatos y pensadores de la humanidad que le van a contar su historia, dónde se encuentran, por qué están allí, y a través de todo esto Dante va a reconstruir también una serie de mensajes morales que se quieren mandar a la población. También a nivel más profundo y filosófico, la Divina Comedia es un camino que lleva desde esa corrupción del cuerpo, de la materia, que peca, que se desvirtúa, hasta alcanzar progresivamente una especie de purga, donde finalmente se llega a la unión y al éxtasis místico con Dios. Y por lo tanto, a lo largo también de este camino, lo que vemos es cómo recoge toda esa mentalidad y todo ese pensamiento que procedía de la época teológica medieval. Bueno, vamos a continuar por esta sala. Y vamos a adentrarnos en diversas peculiaridades de la obra y analizar de forma más pormenorizada su estructura. Aquí siempre me gusta decir que la Divina Comedia es una obra que tiene una dimensión profundamente matemática, también geográfica y geométrica, y finalmente astronómica, que nos refleja, entre otras cosas, pues todos los conocimientos que tenía Dante, también como ese prototipo del humanista o del Homo Universalis, que controla conocimientos de diferentes disciplinas y los vuelca en sus obras. En este aspecto, ¿por qué una obra matemática? Porque su estructura formal está medida al detalle hasta alcanzar unas proporciones perfectas, precisamente por esa incidencia que quiere darle Dante al estudio de la lingüística, de las métricas poéticas. A este nivel es una obra dividida en tres partes, como vemos aquí. Y de hecho el número 3 va a ser un elemento recurrente y constante, porque es el número perfecto que se relaciona con la presencia de Dios, con la Trinidad. Y bueno, estas tres partes están divididas a su vez en cantos formados por 33 palabras. Y todos estos cantos acaban en la palabra estrella, para darle esa especie de estructura cíclica. ¿Y qué se nos cuenta o se nos despliega a través de estos tres mundos diferenciados? Bueno, en el caso del primero, el infierno, es donde se encuentran aquellos pecados de mayor gravedad.
A nivel tradicional, la Iglesia y la teología había incidido, y se puede ver muy bien en las representaciones artísticas, especialmente en algunos pecados, como por ejemplo podía ser la lujuria, la avaricia, que eran los más comunes dentro de la población y por ello los que más interesaba controlar. Sin embargo, Dante va a incidir especialmente en el pecado de la traición. A lo largo de la Divina Comedia vemos distintos episodios que se relacionan con la traición a la patria, la traición de la amistad, del amor, precisamente por esa dimensión política que antes mencioné. También para intentar reproducir un contexto histórico en este momento, que es el de las ciudades italianas, lleno de conjuras, alianzas, deslealtades y esa especie de clima de enfrentamiento que se vivía en el momento, aparte de los propios hechos biográficos de Dante. Más interesante es este segundo mundo transicional que va a componer el purgatorio, que se encontraría a medio camino entre el infierno y el paraíso. Sobre todo porque es un concepto bastante innovador para la época, hasta el punto de que hay algunos que afirman que el purgatorio lo inventó Dante. Y esto es y no es así. Seguramente el purgatorio sería una incorporación que hizo la Iglesia y la teología a nivel general en este momento. Pero sí que es verdad que antes de Dante es muy difícil rastrear descripciones documentales del purgatorio y también su representación artística. Lo que sí que está claro es que desde que Dante lo introduce en la Divina Comedia, a partir de aquí el purgatorio pasa a reproducirse, a formar parte del imaginario general y ya la Iglesia lo incorpora de una forma mucho más fortalecida. ¿Qué es lo que nos encontramos en el purgatorio? Pues pecados, pero que tienen una menor gravedad respecto a los del infierno. Por lo tanto, al encontrarse en esa especie de medio camino, se pueden ir purgando progresivamente. Aquí pasan a encontrarse, por ejemplo, los 7 pecados capitales. Pero es que el último nivel del purgatorio es el limbo, donde realmente se encuentran personas que no han pecado, pero que no pueden acceder al paraíso cristiano. ¿Quién se encuentra habitando el limbo? Pues, por ejemplo, los niños que han fallecido antes de ser bautizados, o también los grandes pensadores y poetas de la antigüedad, que, aunque se plasman como ejemplos de rectitud y de moralidad, realmente fueron paganos y por lo tanto no pueden ascender al paraíso. También el purgatorio nos habla de una transición, como digo, que está haciendo la Iglesia en este momento a nivel general. Ya no es esa Iglesia más amenazante de sus inicios, que le interesa reflejar un mundo más dual que procedía del pensamiento de San Agustín, dividido en el bien y el mal. En este momento intenta mandar un mensaje de mayor propaganda para ganar número de fieles, de que bueno, hemos podido pecar, pero no tenemos por qué ir directamente a las llamas del infierno, tenemos otros caminos, podemos estar en el purgatorio porque realmente el ser humano no es perfecto, y luego todo esto derivará en un mundo de compra de bulas papales y toda una serie de recursos posteriores. Y finalmente el tercer mundo, que va a ser el paraíso, que simplemente es una recopilación de todas las teorías del paraíso cristiano, un lugar perfecto donde se encuentra la luz de Dios, el bien, la bondad y por lo tanto la fe revelada. También mencioné que la Divina Comedia tiene una dimensión geográfica y geométrica, porque Dante no solo se dedica a hacer toda una recopilación de relatos literarios, sino que realmente lo que está creando con la Divina Comedia es un cosmos, un mundo particular, que de hecho va a tener mucha influencia en autores posteriores a la hora de crear mundos de leyenda, de fantasía, que llegan hasta los actuales medios audiovisuales, como veremos. Y a este nivel Dante va a realizar descripciones muy pormenorizadas de cómo son estas 3 dimensiones. De hecho, todas ellas están divididas en 9 niveles. De nuevo, la perfección numérica y matemática. Y bueno, ¿cómo describe en primer lugar el infierno? Pues como una forma geométrica de cono invertido, cuyo vértice se encuentra en el ombligo de Satanás, que se consideraba desde la Edad Media que se encontraba en el centro de la Tierra. Desde allí, esos 9 niveles realizan un ascenso helicoidal donde en cada uno de ellos los pecados van disminuyendo de gravedad. Y todos estos niveles se encuentran bajo tierra, por esa idea del infierno asociado con el inframundo, lo subterráneo y la oscuridad. Después de esto, en el caso del purgatorio, se trataría de una pirámide
de nuevo con 9 niveles, donde se produce el mismo ascenso helicoidal, donde los pecados van disminuyendo de gravedad hasta llegar al limbo, y es muy curioso que Dante ubica geográficamente el purgatorio en la tierra, es decir, en la propia dimensión humana, porque entiende que es ese mundo que se encuentra a medio camino entre la oscuridad del infierno y la promesa eterna del cielo, por esa idea de que los seres humanos no son perfectos y por lo tanto se encuentran en ese estado transicional. Y finalmente las descripciones del paraíso son algunas de las más interesantes, porque aquí Dante refleja cómo tenía en este momento una mentalidad avanzada a su tiempo, pues describe el paraíso como 9 esferas que se relacionan entre ellas siguiendo intervalos matemáticos y numéricos perfectos, y en cuyo centro, haciendo esa especie de movimiento circular, se encontraría la luz de Dios. Si comparamos estas descripciones con el actual sistema solar o sistema planetario, son realmente muy parecidas. Y bueno, siguiendo con estos paralelismos, con la presencia del número 3, Dante va a tener a lo largo de su viaje 3 guías. El primero de ellos va a ser Virgilio, relacionado como el gran poeta de la antigüedad grecolatina, el gran poeta romano equivalente al Homero griego, que escribe el poema épico de la Eneida. Virgilio va a acompañar a Dante a través del infierno y del purgatorio. Y además se convierte en un personaje de gran relevancia metafórica, ya que Virgilio es el sabio y el maestro, el que está enseñando al alumno y le está transmitiendo todos esos saberes antiguos que en este momento se recuperan, se reverencian y los nuevos poetas deben de conocer. Sin embargo, Virgilio es un escritor pagano, por ello no puede acompañar a Dante a los niveles finales del paraíso. Y es aquí donde aparece Estacio, un personaje bastante menos conocido, que de hecho aparece muy poco en la Divina Comedia, son los cantos finales del paraíso, y que es un poeta cristiano hoy en día sin excesiva relevancia, pero de nuevo con esa importancia simbólica, ya que Estacio simboliza a esos personajes que han recogido el saber antiguo, como hará el propio Dante, pero que han abrazado a su vez la fe auténtica que va a ser el cristianismo y que por lo tanto pueden acompañar al protagonista a los últimos niveles. Y finalmente tenemos a Beatriz, que aunque no acompaña a Dante físicamente, es su guía, de nuevo simbólica, a lo largo de todo el camino. Pues Beatriz es la que guía los pasos de Dante, que realmente emprende todo ese viaje para poder encontrarla y por ello siempre se halla en su corazón. Aparte, Beatriz es ese símbolo del encuentro final con la fe, el éxtasis y la unión del alma con la luz de Dios. Y aquí también los actuales investigadores relacionan el pensamiento de Dante con ideas bastante novedosas, ya que realmente Dante dice que entiende la eternidad y la presencia de Dios al contemplar los ojos de Beatriz y perderse en ellos. Esta descripción que recoge se ha relacionado hoy en día con conceptos científicos y matemáticos que hablan de la hiperesfera. Si el mundo terrenal está dividido en 4 dimensiones matemáticas, cuando se produce esa sensación de infinito y de ausencia de espacio y tiempo, es realmente cuando se proyecta la 5ª dimensión, que es precisamente la que Dante encuentra al contemplar los ojos de Beatriz. Con todo esto, la Divina Comedia podría parecer, y lo es, una obra rupturista, compleja, también muy rica, como hasta entonces no se había escrito en la literatura. Sin embargo, como ya he incidido varias veces, también es una recopilación de todos los saberes que se venían manejando hasta entonces y que reflejan también la erudición que tenía Dante y el gran número de paralelismos que se pueden establecer con otras obras. Y bueno, ¿de dónde se toman estas influencias que se proyectan después en la obra? En primer lugar, tenemos aquí una influencia notable de la antigüedad clásica. De hecho, el Renacimiento se suele relacionar con esto, con la recuperación de la antigüedad, aunque aquí volvemos a hablar un poco de mitos o de conceptos que habría que matizar, ya que no es que en la Edad Media se produjera un abandono del pensamiento de la antigüedad,
De hecho, la propia filosofía medieval se asienta sobre la filosofía antigua. Sin embargo, sí que se dejan de lado otros modelos de la literatura antigua que se relacionan con lo profano, con el paganismo, como por ejemplo la literatura heroica, y que sí que son recuperados por Dante y sus contemporáneos para hacer literatura seria. Por ejemplo, el caso de los grandes poemas épicos, como la propia Eneida de Virgilio, pero sobre todo también la Ilíada y la Odisea de Homero, de donde Dante toma la estructura métrica y formal, esa agrupación en cantos, pero también un poco la línea general de la obra, ya que la Divina Comedia vuelve a narrar en cierto sentido el largo periplo o viaje de un héroe joven que sale desde su hogar y emprende un camino en el que le asaltan toda una serie de peligros, monstruos, personajes que le cuentan distintas historias, que a veces intentan engañarle, hasta que llega finalmente a la paz, al hogar, que por ejemplo para Ulises, en el caso de la Odisea, es encontrarse con Penélope, esa mujer perfecta que le lleva esperando, que es pura, que simboliza la bondad, y en el caso de Dante se trataría de Beatriz. También Dante va a recoger todo lo que tiene que ver con la filosofía antigua y especialmente con la filosofía platónica que está presente a lo largo de toda su obra. De hecho, la filosofía de Platón después inundará el Renacimiento con círculos de pensamiento como los neoplatónicos. Y bueno, en cierto sentido, la Divina Comedia también es ese mundo de cavernas donde el ser humano se encuentra engañado por las sombras y debe de desprenderse de toda esa corrupción, de esas proyecciones engañosas y salir de esa oscuridad para emprender desde su alma un camino que le lleve progresivamente a alcanzar la luz y el mundo superior de las ideas, donde se encuentran los auténticos conceptos. Pero en cierto sentido la filosofía platónica también había sido la base de la filosofía cristiana, con personajes como Santo Tomás de Aquino y muchos otros. También Dante va a manejar el pensamiento de Aristóteles, de nuevo con esas divisiones entre el alma, el cuerpo y también con sus propias teorías y descripciones de la geografía, del cosmos, de la naturaleza y muy especialmente la filosofía pitagórica, por esas relaciones numéricas, el simbolismo de las matemáticas y también en esa teoría de las esferas celestes que antes mencionaba, ya que fue Pitágoras el primero que determinó que el cosmos estaba formado por esas esferas que se relacionaban en movimientos perfectos y haciendo esa especie de circunferencia que se relacionaba con la eternidad. Pero por otro lado, Dante también va a recoger referencias de las grandes obras del cristianismo y sobre todo de la Biblia, con la que la Divina Comedia guarda unos paralelismos muy curiosos. De hecho, la Divina Comedia también ha sido llamada como una nueva Biblia. Y aunque es una obra literaria, como hemos visto, también marcó un fundamento teológico y, en el caso de la Biblia, aunque es una obra supuestamente teológica, también tiene un gran contenido literario. ¿Cuáles son también estos paralelismos curiosos? Ambas obras se van a escribir en un exilio. En el caso de la Biblia, el exilio del pueblo hebreo en Babilonia, precisamente por añoranza de esa tierra prometida que quieren recuperar. También la Biblia va a estar formada por toda una serie de personajes que cuentan historias, que se transforman en modelos de conducta y mensajes que se lanzan a la población, y también es una obra con un alto contenido político, que quiere dejar bien claro quiénes son los enemigos de los hebreos, como los filisteos, que simbolizan el pecado, quiénes son los amigos y sobre todo, como digo, esa tierra que quieren recuperar y de la que han sido echados injustamente. Pero Dante también coge, por ejemplo, todo el mundo de la cartografía medieval y de las representaciones de los mapamundi que se encontraban en los beatos, como en este caso está aquí reproducido el beato de Burgo de Osma, con esas representaciones del mundo que más que científicas vuelven a ser representaciones simbólicas a la hora de estructurar el mundo como una esfera, con los ríos, las ciudades, las zonas desconocidas pobladas por los monstruos, como los espiápodos. Y también Dante va a recoger dentro del pensamiento de su tiempo aquella parte también de pensamiento a veces más esotérico o relacionado con todos los mundos de la astrología, el estudio del cosmos, las representaciones de los laberintos y de todos estos elementos que también están muy presentes dentro del pensamiento y del arte medieval. E incluso podemos encontrarnos paralelismos
mucho más curiosos o sorpresivos desde nuestra mentalidad actual, como por ejemplo con el mundo islámico. También por esa tendencia que hay a pensar de que en la Edad Media se produce un permanente enfrentamiento entre musulmanes y cristianos, pero realmente a veces se obvia el flujo evidente que hubo de pensamiento, de cultura, de modelos, y a este nivel nos encontramos que, por ejemplo, Mahoma vuelve a ser en cierto sentido un caudillo o héroe grecolatino joven, que protagoniza uno de los episodios más conocidos para el Islam, que va a ser el Miraj, de nuevo un viaje nocturno que comienza en la noche estrellada, donde se encuentra con un guía, en este caso un caballo alado, que le va a acompañar a recorrer los 7 círculos del infierno, en el que se vuelve a encontrar a los distintos pecadores, por ejemplo los hebreos como el símbolo de los infieles, las mujeres lujuriosas, que le cuentan qué es lo que han cometido y por qué se encuentran allí, y de esta manera de nuevo se mandan mensajes de control social, hasta que Mahoma desemboca en el cielo, que se encuentra en la zona superior, en ese paraíso donde le esperan las huríes, las vírgenes, las mujeres puras, perfectas, como en el caso de Dante es Beatriz. La Divina Comedia, además, no solo va a recoger toda esa serie de influencias, sino que a partir de aquí va a ser una obra fundamental a la hora de ejercer también influencia propia. Como ya he mencionado, va a cambiar la concepción y el pensamiento teológico. De hecho, a partir de aquí, en el propio pensamiento de la Iglesia, pasan a introducirse conceptos, lugares comunes, historias, que parece que habían estado siempre ahí y que incluso procedían de los textos canónicos, pero que realmente pertenecen a la Divina Comedia de Dante. E incluso a la hora de meternos en el mundo artístico, en las representaciones contemporáneas del Renacimiento y posteriores del infierno, comienzan a aparecer también historias o episodios que procedían de la imaginación dantesca. Desde aquí podemos tirar después de la creación literaria, de las concepciones de mundos fantásticos y de leyenda, como digo, hasta los medios audiovisuales o incluso hasta influencias más insospechadas como la que nos podemos encontrar en el entorno musical. A este nivel nos encontramos con que Franz Liszt, productor sobre todo de obra pianística, una de las pocas grandes obras sinfónicas que va a realizar es la Sinfonía Dante, inspirada en el universo de la Divina Comedia como gran homenaje al autor. Pero desde aquí llegamos también al entretenimiento burgués, decimonónico de la ópera, y nos encontramos áreas de Puccini donde se vuelven a reproducir historias que vienen de todo el universo de Dante. Bueno, pasamos por aquí. Y dentro de esas influencias, estos paralelismos en el pensamiento relacionados con el contexto de la época, hemos querido reflejar cómo todos estos conceptos se estaban introduciendo progresivamente en lugares tan aparentemente alejados como la Italia renacentista y en este momento la ciudad de León, a través de una investigación que ha realizado el profesor César García, y que tiene que ver precisamente por esa imprecisión a la hora de rastrear conceptos tan complejos como el purgatorio y también su representación artística. Ya mencioné que anterior a la Divina Comedia de Dante es difícil encontrar este concepto. De hecho, a nivel de representación, hoy en día en España se considera que la primera aparición del purgatorio podría encontrarse en la portada de la Catedral de Jaca, donde hay una zona en la cual las esculturas reproducen un mundo o una dimensión que se encuentra a mitad de camino entre el infierno y el cielo y que no se sabría identificar. Además, esta representación artística es anterior a la escritura de la obra de Dante. Sin embargo, como siempre, pues son interpretaciones sujetas a los investigadores y no sabemos si realmente ese lugar representado se relacionaría de forma directa con el purgatorio. Algo así ocurre en la Catedral de León, como ha sabido ver el profesor, sobre todo en la zona de las enjutas. Unas pequeñas piezas que se encuentran uniendo los arcos en la zona baja y que están decoradas con un programa perfectamente pensado en la zona de la bóveda. Por lo tanto, una zona de acceso restringido a la que tan solo tendrían el privilegio de contemplar los clérigos, no la mayoría de los fieles.
En estas agujas nos encontramos un programa representativo, de nuevo estructurado a nivel matemático, en lo que parecen una especie de 3 niveles diferenciados. Primero, el alma, representada aquí como una figura humana, que está siendo devorada por las bestias del infierno. Los dragones, que se relacionan con el espíritu porque con sus alas ascienden, y los leones, relacionados con lo matérico porque tienen sus 4 patas en la tierra. Después de esto, nos encontramos una segunda dimensión que parece transicional, donde el alma se debate entre esa especie de dualidad o de lucha entre el cuerpo y el alma. Y finalmente, cómo acaba ascendiendo a los cielos, donde es acogida por los ángeles. Bueno, ¿realmente conocían los canónigos de la Catedral de León la Divina Comedia y les inspiró para realizar este ciclo representativo? Pues es muy poco probable. De hecho, tampoco sabemos fechar exactamente cuándo se realizaron estas esculturas. Algunos dicen que serían bastante posteriores a la obra de Dante y hoy en día lo que más se baraja es que serían contemporáneos. En todo caso, nos hablan de esa apertura a nivel general que se está produciendo en la Iglesia y esa mayor complejidad conceptual que va poco a poco asimilando. De hecho, el siglo XIII también va a ser el siglo de las grandes catedrales como la que nos encontramos en la ciudad de León, donde se vuelven a reproducir imágenes del paraíso a través del arte, a través de las vidrieras, esta entrada de la luz y del color, o por ejemplo, como vemos aquí en los rosetones, se vuelve a plasmar ese concepto de la hiperesfera, que vio Dante en esos ojos de Beatriz, como podemos ver aquí de nuevo en la forma circular y la luz de Dios entrando y reproduciendo en estos espacios la eternidad. Bueno, ahora que hemos visto peculiaridades sobre el autor y sobre la obra a nivel general, vamos a comenzar por la segunda parte de la exposición, donde lo que queremos reproducir es precisamente cómo se ha ido desarrollando esa representación artística de la obra de Dante, más allá de generalidades. Bien, como ya avanzaba anteriormente, la Divina Comedia, por lo tanto, fue una obra muy compleja, una obra erudita, que no solo se centra en un relato literario, sino que crea esa especie de mundo casi tridimensional, como podemos ver aquí reproducido en estas 2 obras que han sido donadas por un particular específicamente para nuestra exposición, en las que se puede ver perfectamente cómo Dante va ubicando con este nivel casi geográfico las distintas historias a través de los discos o niveles. Esta complejidad también provocó que en un inicio, en su propia época, fuera bastante difícil representar artísticamente la Divina Comedia y que interesara sobre todo esa parte más profunda, más filosófica, casi más teológica de la obra. De hecho, las primeras representaciones que tenemos en el Renacimiento de la Divina Comedia, como vemos aquí, son representaciones casi cartográficas, en este mapa que realizó Sandro Botticelli de los distintos círculos y dimensiones del infierno. Y así se solía representar por parte de los autores renacentistas. Bueno, tenemos otros muchos ejemplos, y comienzan a aparecer también conceptos del pensamiento de Dante a través de los documentos, pero siempre con estos mismos formatos, a través de diagramas, de esquemas que intentan estructurar su pensamiento y que además tomaban también la forma de otros que ya venían manejándose anteriormente. Por ejemplo, podemos ver aquí esta especie de diagramas, de nuevo tan geométricos, reproduciendo esa forma esférica, ya que el círculo siempre se relaciona con la eternidad, esa figura geométrica perfecta, que no tiene aristas, que siempre se retroalimenta, y esto había ido dando lugar a esa estructuración de los laberintos medievales, a través de los cuales se representaban las constelaciones, los distintos planetas, los signos del zodíaco, sobre todo en esa dimensión del mundo más exotérico, alquímico, con una serie de estructuraciones que desde el pensamiento de la antigüedad hasta la Edad Media y la figura de Dante incluso llegarían a la actualidad en todo el mundo de la astrología y del tarot. Pero que hay también de las ediciones, y sobre todo de las ediciones ilustradas de la obra de Dante. En un principio, cuando surge la obra, todavía no se ha inventado la imprenta. Por ello, sí que comienzan a realizarse códices a mano, donde se reproduce la Divina Comedia, y algunos de ellos ya tenían ilustraciones o miniaturas. Pero son códices anónimos hoy en día, la mayor parte, difíciles de rastrear, y casi quedan dentro del plano anecdótico.
En su propia época, como dije, tampoco hubo un interés por hacer representaciones artísticas de los episodios. Y aparte, aunque progresivamente se fue desarrollando la imprenta a lo largo del Renacimiento, en un principio los sistemas eran bastante primitivos y tampoco permitían hacer una gran edición ilustrada. Por ello, hay que esperar a finales del siglo XVIII, en el entorno inglés, cuando surge la primera edición ilustrada de la Divina Comedia por parte de John Flaxman, pero que ha sido una edición que tampoco ha tenido excesiva trascendencia en la actualidad. Tiene unas ilustraciones dentro del estilo neoclásico bastante ingenuas, que hoy en día se consideran que tampoco reproducen excesivamente el pensamiento de Dante, se toman a veces muchas licencias, y por ello hay que esperar ya entrado el siglo XIX para que surja la primera gran edición conocida. Nos encontramos de nuevo en esos núcleos del pensamiento romántico y dentro de la pintura y del arte, dentro de los núcleos de esos artistas simbolistas que intentan reproducir un renovado misticismo y por ello acuden a los antiguos personajes de la Edad Media, del Renacimiento, que rescatan de esa forma idealizada. De hecho, en este momento, a nivel artístico, hay un especial interés por volver a reproducir los episodios de Shakespeare y entre ellos, pues Dante se convierte también en otro de los principales autores en el que marcar la atención y también toda esa relación especial que tuvo con Beatriz, etc. En este contexto, en el entorno francés va a surgir Gustave Doré, personaje que va a dedicar su vida al grabado y a la ilustración, además un niño prodigio, que con 19 años ya tenía fama consagrada en Francia y que aparte de esto se marcó el objetivo de querer ilustrarlo todo. Bueno, ¿a qué se refería con esta frase tan ambiciosa? Quería realizar una gran edición ilustrada de todas las grandes obras de la literatura universal. Y podemos decir que prácticamente lo consiguió, ya que hoy en día tenemos ediciones clásicas todavía muy reputadas de Gustave Doré, por ejemplo, del Paraíso Perdido de John Milton, de Orlando Furioso, de los cuentos clásicos de Perrault, de Gargantúa y Pantagruel. Curiosamente también realizó la primera edición ilustrada de Don Quijote, a pesar de ser la obra capital de la literatura española, por supuesto de la Sagrada Biblia, y la Divina Comedia obviamente se convierte en uno de sus principales proyectos. Para ella va a realizar toda una serie de grabados que podemos ver aquí con un estilo muy característico, realizados a través de una matriz xilográfica, por lo tanto el sistema más tradicional, más sencillo y barato, pero con el cual es muy difícil conseguir esta complejidad y precisión a la hora de realizar múltiples pequeñas líneas, que le dotan también a sus estampas de un estilo, como digo, muy característico, sobre todo por ese preciosismo, esa minuciosidad, también con figuras místicas, alargadas, bastante estilizadas, reproduciendo esos fuertes contrastes entre la luz y la sombra, ese mundo de la oscuridad, del premio celeste, que tiene mucho que ver con el pensamiento de Dante. De hecho, las ilustraciones de Doré impactaron tanto que siguieron prendiendo en el imaginario e inspirando otros mundos posteriores que volvían a recuperar la Edad Media mitificada, como por ejemplo actuales creaciones de los medios de masas como El Señor de los Anillos de Tolkien, Juego de Tronos, y se pueden ver muy bien todas estas relaciones, por ejemplo, en cómo ilustra Doré esa descripción de los hombres árboles de Dante, que guardan un paralelismo muy evidente con los Uruk-hai que después reproduce Tolkien, y como esta, pues muchas otras anécdotas. También ilustraciones interesantes de Doré. Aquí tenemos una de las más conocidas y de las que más gustaba al autor: la ilustración del episodio de Paolo Malatesta y Francesca de Rimini. De hecho, fue la favorita de Doré porque realizó uno de sus pocos cuadros al óleo sobre este episodio. Esto también nos da pie a hablar de que la Divina Comedia no solo fue trascendiendo como obra general, sino que hubo una serie de episodios aislados que también tuvieron especial predicamento y casi a modo de cuentos fueron pasando a través de las épocas y representándose más dentro del mundo del arte. Uno de ellos fue este, porque nos cuenta la historia del amor desdichado entre estos dos jóvenes nobles que, bueno, se enamoran leyendo un libro, se dan un beso, ella está casada, el marido los descubre y los mata a los dos.
Por ello, aunque su amor tiene una raíz pura, son condenados por esta infidelidad a vagar por los círculos del infierno siempre levitando, por esa idea de que estos amores no se basan en la razón, sino en la emocionalidad y en el corazón. Y por ello, de ahí se genera ese tópico de que los amantes viven siempre en las nubes y no tienen los pies en la tierra. Este mensaje gustó mucho a todo el mundo del romanticismo por la idea de los amores imposibles y llegó incluso hasta Rodin, que en su famosa escultura del beso está reproduciendo precisamente esta historia dantesca. Otro de los episodios más representados fue el del conde Ugolino y sus hijos, una historia terrible que nos cuenta cómo un condenado a prisión llega un momento en el que los guardias no le llevan la comida y ya desesperado y loco devora los cadáveres de sus hijos. Por ello es condenado a permanecer toda la eternidad royendo una calavera permanentemente. También un episodio terrible, muy tétrico, sombrío, que gustó bastante en el mundo del arte. O, por ejemplo, la representación de ese concepto tan complejo de la hiperesfera dantesca la reproduce perfectamente Doré en la imagen del paraíso, donde Dante llega y se encuentra con esa apertura de los cielos en los ojos de Beatriz, de nuevo con esas esferas concéntricas formadas por ángeles luminosos que llevan en el punto central a la luz divina. Y aquí hemos reproducido también en el museo una de las primeras representaciones de la Divina Comedia, que llega además a través de un medio muy curioso e inesperado, como es la industria cinematográfica y sobre todo en sus orígenes, en el periodo del cine mudo. Porque una de las primeras películas, y además de las primeras grandes superproducciones que se realiza en 1911, tenía como objetivo reproducir la Divina Comedia de Dante. Fue además una producción italiana que contaba con los medios más punteros de este momento. Todo el mundo de los efectos especiales que se están desarrollando por parte de Méliès y otros directores, pero también un gran número de extras, un gasto en vestuario, también en escenarios, y como curiosidades también una de las primeras películas que no solo introdujo desnudos integrales, sino gran cantidad de ellos, contando además con la mayor parte de los actores que aparecen de forma amateur. La película se titula Inferno y reproduce además de forma bastante fidedigna todas las historias de los cantos infernales. Sin embargo, en un principio iba a representar también, siguiendo la obra de Dante, todo el purgatorio y el paraíso, que simplemente se añade al final como una especie de final feliz necesario. ¿Qué ocurrió con esta película? Y también por qué hoy resulta tan desconocida. Pues que le llevó tanta inversión de dinero a su director que no pudo recoger lo suficiente para sufragar pues, toda esa cantidad de gastos. De hecho, se quedó sin presupuesto después de rodar el infierno y no pudo rodar el purgatorio y el paraíso. Esto provocó que su director hoy en día no sea nada conocido, no volviera a realizar otras películas, ninguno de estos actores después desarrollara tampoco una carrera brillante y que fuera una de esas cintas que, a pesar de la relevancia que tuvo en su momento, amenazara con la desaparición y ha tenido que ser recuperada y restaurada hoy en día casi de forma milagrosa. Y otra curiosidad es que después de esta cinta no se ha vuelto a grabar otra película que tenga que ver con la Divina Comedia o que la reproduzca de forma literal. Igual que de otras grandes obras de la literatura hay constantes remakes, como digo yo, hoy en día uno de los principales objetivos de los directores debería de ser hacer una versión actualizada de la Divina Comedia. Porque comenzábamos hablando, que por eso me gustó tanto, de la película de Seven y otras muchas. La Divina Comedia está muy presente y es la inspiración de numerosas películas dentro del cine. Por ejemplo, otra de ellas de la película de Salò, de Pasolini, entre otras muchas. Pero sin embargo no ha vuelto a hacerse una película explícita y directa que trate esta obra tan compleja. Y seguimos avanzando en el tiempo, ya nos encontramos en la vanguardia, en el siglo XX, y en los orígenes, en cierto sentido, de esta exposición, que va a ser Salvador Dalí. Bueno, hoy en día conocido por todos fundamentalmente como pintor, pero Dalí va a ser un artista multidisciplinar, igual que la mayoría de artistas de vanguardia, como por ejemplo fue Picasso y tantos otros. Dalí, entre otras cosas, diseñó mobiliario, como tenemos aquí reproducido. También va a hacer diseños de joyería, o por ejemplo diseños cerámicos. Y aquí tenemos unas piezas que reproducen
esos escenarios propios de la Divina Comedia, pero también facetas desconocidas. Dalí diseñó también un tarot particular y, entre otras cosas, fue un excelente dibujante e ilustrador. Lo que pasa que para nada dedicó a ello su producción artística, como pasa con el caso de Doré. De hecho, de Dalí conservamos dibujos muy interesantes, desde bocetos, luego de lo que van a ser sus obras pictóricas finales, hasta, sobre todo, ilustraciones de diversas obras literarias que le interesaban en especial, como por ejemplo pues todo el ciclo de obras de Shakespeare, también de los cantos de Maldaror, pero no va a realizar una edición ilustrada o un proyecto integral, salvo para una obra que va a ser la Divina Comedia. Esto se produce en un momento en el que Dalí está experimentando una de sus múltiples crisis, en la que se pregunta en este caso por su catolicismo, su postura ante la religiosidad, y la Divina Comedia se convierte en su libro de cabecera para realizar todas estas reflexiones. De hecho, a nivel biográfico, Dalí llega a identificarse con la propia figura de Dante y también identifica ese amor que tiene con Gala, con el que el poeta sentía por Beatriz. También es un momento en el que Dalí se está acercando a la figura del Papa Pío y va a recibir un encargo por parte del gobierno italiano, ya que hasta entonces no hay una edición oficial italiana con ilustraciones de una de sus obras principales. La edición que se venía manejando era francesa, la de Doré, aparte en este momento ya se considera bastante desactualizada y el gobierno italiano quiere mostrar algo más novedoso. Y le va a encargar a Dalí este conjunto de en torno a 100 ilustraciones. Bueno, ¿qué ocurrió y por qué esta edición finalmente no se difundió tanto como debería? De hecho, Salvador Dalí la consideró como uno de los proyectos vitales más importantes y también uno de sus grandes fracasos. Pues bueno, que Salvador Dalí se pasó con su innovación y esto que presentó era demasiado rupturista y no gustó nada al gobierno italiano, que rápidamente lo rechaza. Sin embargo, Dalí, seguro de su obra, rápido se lo lleva a un editor francés, que en este caso pues ya va a ser el que la difunda, pero no con la proyección que pensaba que iba a tener en un primer momento. De hecho, bueno, cuando observamos las obras, yo siempre digo, son grabados y a la gente le sorprende, las ve y dice, pero si son acuarelas. Y bueno, realmente eran acuarelas en un primer momento, porque Dalí fue lo que pintó. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que el editor francés, con buena vista, las pasó de nuevo a una matriz hilográfica para poder reproducirlas de una forma más fácil. De hecho, hoy en día también otra de las peculiaridades es que no sabemos en qué paradero se encuentran esas acuarelas originales que presentó Dalí. Se han difundido sobre todo mediante este sistema del grabado. ¿Y qué va a proyectar Dalí a la hora de representar la Divina Comedia? Pues bueno, también su propio mundo, sus propias obsesiones personales, porque Dalí ve la Divina Comedia, y esto se relaciona un poco con las teorías del psicoanálisis que tanto influencian en este momento a la vanguardia, como un retrato de la propia humanidad, que entre otras cosas es también la obra de Dante, de esa humanidad imperfecta, con sus caídas, sus abismos, esa forma de indagar en la profundidad y en la oscuridad de nosotros mismos, y por ello le sirve a Dalí para proyectar esas obsesiones que están siempre presentes en su obra. Por ejemplo, ese mundo de la carne putrefacta, que refleja cómo la materia se descompone, cómo pasa el tiempo. También todo el mundo del canibalismo, el ser humano que se encuentra consumido, autodestruyéndose a sí mismo. Reproduce también elementos propios suyos, como los paisajes de Cadaqués, que le recuerdan a la infancia, o también esta angulación característica de su Cristo. Sin embargo, en otros elementos es bastante más tradicional, como a la hora de representar el perfil de Dante, como mencionaba anteriormente, con esos elementos tan prototípicos. De hecho, algunos han querido ver en este perfil también una representación del propio Salvador, al igual que tenemos aquí el perfil de Gala, que se relacionaría con Beatriz. Pero sobre todo también a Dalí le interesa reproducir el mundo del infierno y de los monstruos, ese mundo de pesadilla poblado por los dragones, los pegasos o también los centauros, elementos mitológicos que la vanguardia relacionó precisamente con esas pasiones masculinas, incontrolables, que son frutos de nuestra parte más corpórea y corrupta. O por ejemplo, a la hora de representar el paraíso,
lo que reproduce Dalí es ese mundo centrado en la mancha, la inmaterialidad, incluso la descomposición geométrica, para reproducir ese mundo en el que no hay dimensión y además es consciente de la eternidad. Y entre otros grabados, uno de los más conocidos va a ser este y de los más representativos, donde reproduce la figura de el ángel caído, que es precisamente esa humanidad que se retrotrae en sí misma y por lo tanto abre los cajones de los secretos, otro elemento que utiliza mucho Dalí, esos cajones internos para intentar conocerse a sí mismo. ¿Y qué ha ido ocurriendo con la Divina Comedia según va pasando el siglo XX y llegamos hasta la actualidad? Cada vez los medios de impresión han sido mejores y hoy en día nos encontramos que podemos manejar muy distintas ediciones de la Divina Comedia, algunas ilustradas por distintos autores que dan cada uno su versión, otras sin ilustrar, pero también dentro del núcleo artístico y de la vanguardia se ha seguido haciendo representaciones interesantes. A nivel de ediciones hemos recogido otras dos muy curiosas. La primera es esta que tenemos aquí, realizada por un artista italiano hoy bastante desconocido, Amos Natini. Es una edición bastante interesante donde en cierto sentido reproduce esquemas clásicos, podemos ver unas figuras bastante naturalistas, con una anatomía muy precisa, pero donde el autor utiliza escenarios muy interesantes, juegos de luces, angulaciones un poco arriesgadas, que nos hablan de una influencia del mundo de la fotografía, del cine, del cómic, que ya se está desarrollando bastante en esta época. De hecho, bueno, tenemos que Amos Natini vuelve a ser un artista centrado sobre todo en la ilustración y en la cartelería, aunque realizó también algunas pinturas al óleo o pinturas murales. ¿Por qué es interesante también esta edición? Porque fue la edición oficial finalmente escogida por parte del gobierno italiano, una vez que rechazaron la edición de Dalí, porque estas ilustraciones, aunque innovaban, eran mucho más contenidas. ¿Qué ocurrió también? Que se convirtió en la edición oficial y favorita del gobierno fascista de Mussolini. Esto provocó que Amos Natini, a pesar de ser un hombre de pensamiento socialista, fuera tachado como colaboracionista del régimen y una vez que cae el fascismo, sea un artista que cae también en desgracia y curiosamente, al igual que pasaba con el director de la película, uno de esos artistas malditos de la Divina Comedia, porque al final la única obra que legó fueron estas ilustraciones y no realizó ninguna carrera posterior. Y aparte, hoy en día su propia obra es bastante desconocida. Otra de las ediciones interesantes dentro del núcleo artístico de vanguardia va a ser la realizada más actualmente por Miquel Barceló, que también da su propia visión con sus formas semiabstractas, acuosas, con diversas referencias del mundo de la naturaleza, esa reproducción del paraíso también como un mar en el que se proyectan ángeles de luz. Y curiosamente Miquel Barceló, que hoy en día admite no haber leído la Divina Comedia, sino simplemente haberse basado en las ilustraciones que ya realizaron los anteriores autores, lo que refleja cada vez más esas interpretaciones heterodoxas y cómo incluso la Divina Comedia ha podido desvincularse dentro del mundo artístico de lo que es el pensamiento más puramente literario o complejo que refleja. Y hoy en día los artistas siguen también realizando reproducciones y visiones de esta obra, quiero decir, sigue siendo un elemento recurrente. Y aquí hemos querido reflejar sobre todo, por representar más el mundo actual, inmediato, cómo ve la Divina Comedia una serie de artistas que suelen colaborar con nuestra fundación y que además son propios de nuestro entorno leonés. Aquí tenemos por ejemplo a José de León o Eduardo López Casado, ambos artistas leoneses que lo que han reproducido es ese mundo del infierno de Dante. El mundo oscuro, nocturno, de pesadilla, poblado por los monstruos, las criaturas y también ese mundo más caótico, que recoge las referencias de las representaciones artísticas de las portadas medievales, de los cuadros del Bosco, que influencia bastante a estos autores. Y al otro lado tenemos esa especie de dualidad, donde podemos ver cómo Adolfo Álvarez Barte, otro artista leonés, reproduce el mundo del paraíso, de la paz, de los santos, de la perfección. Y finalmente Guillermo Martín Bermejo
un artista madrileño, pero que también colabora habitualmente con la Fundación y que además es un artista interesante porque vuelve a centrarse en ese mundo de la ilustración, del dibujo, con un estilo particular y además gusta de representar sobre todo personajes de los mundos literarios, recupera también figuras de grandes autores de diferentes etapas y en este caso para la Divina Comedia ha querido reproducir el mundo de los ancianos y los jóvenes, de los maestros y los alumnos y de lo viejo y lo nuevo que es en cierto sentido la Divina Comedia. Bueno, y aquí termina la visita al museo, encantada de haberles acompañado y espero que la hayan disfrutado.